Hola, mi nombre es Brian Camilo Bernal Vázquez, miembro de la PYME número 2, y a continuación con mi grupo daremos respuesta a la guía número 18, en donde el primer punto nos dice cuáles eran los tres estados que conformaban la antigua Francia. Entonces tenemos el primer estado, que sería conformado por la iglesia y los miembros del clero. En el segundo estado tenemos a los nobles, a la nobleza. Y en el tercer estado tenemos a los burgueses, que estaban conformados por ricos comerciantes, banqueros, profesionales, médicos y abogados. Y por este lado tenemos a los campesinos, que eran pequeños comerciantes, arrendatarios y jornaleros. Además, este último estado era el único que pagaba los impuestos. El segundo punto nos dice en qué año inició la Revolución Francesa. Bueno, fue inicialmente a mediados del año 1788, donde ya había un descontento social, en donde Francia decayó económicamente bastante, y el rey Luis XVI pues convocó a una asamblea. Bueno, a continuación daré las causas de los burgueses y los campesinos para pues estallar esta revolución. Bueno, los burgueses tenían ideales como la igualdad, la razón, la justicia y la libertad, en donde como ellos tenían una pequeña parte de privilegio de educación, querían que pues hubiera igualdad eh, para pues su estado, que sería el tercer estado. Y los campesinos pues descontentos porque pues estaban pasando hambre, las condiciones en Francia en donde las cosechas pues no prosperaban, y pues además que esta última clase estaba pagando impuestos al clero y a la nobleza, en donde la nobleza gozaba de privilegios como joyas, sus comidas, grandes vestimentas, pelucas, etcétera. Esto provocó que hubiera un descontento social del tercer estado, en donde inicialmente fueron a manifestarse al Palacio de Versalles contra pues el rey Luis XVI, y en donde se manifestó que María Antonieta, en un tono sarcástico, dijo, bueno, si están pasando hambre, pues que coman pastales. Entonces esto enfureció aún más al pueblo de Francia, y bueno, el rey Luis XVI no tuvo de otra sino convocar una asamblea en donde cada estado tenía un voto. Esto pues enfureció al tercer estado, pues dos contra uno pues sería bastante injusto, y ellos exigían que fuera por cabeza, un voto por cabeza, para reformar una constitución más equitativa para todos. Y bueno, entonces en esa asamblea el tercer estado propuso que miembros de la iglesia y miembros de la nobleza se les unieran, en donde se les unieron 50 miembros de la iglesia y creo que dos nobles o un noble, en donde el rey Luis XVI canceló la asamblea y les prohibió la entrada al tercer estado. Esto enfureció aún más al tercer estado, en donde convocaron eh, una nueva asamblea en el espacio, eh, en la sala de pelotas del Palacio de Versalles, en donde iniciaron su propia asamblea para crear la constitución. Entonces, con miedo a las represalias de Luis XVI, ellos tomaron la Bastilla, en donde ya habían eh, encerrado, por decirlo así, a varios que estaban apoyando la nueva revolución. Entonces se tomaron la Bastilla, fueron otra vez al Palacio de Versalles, entró un grupo de mujeres, apuñalaron bastante gente. Bueno, el hecho es que hicieron que Luis XVI dejara su residencia en Versalles y se mudara a París para tener un mayor control por parte del pueblo. Esto provocó que Luis XVI decidiera escaparse en compañía de su esposa María Antonieta, que era de Austria,
Ellos tomaron la ruta hacia Austria disfrazados de campesinos, en donde fueron descubiertos y posteriormente arrestados. El tercer estado abrió un juicio contra Luis XVI por traición, en donde fue decapitado, igual que su esposa María Antonieta. Bueno, esto provocó que el tercer estado pudiera manifestarse, así conformar una constitución, los derechos del hombre, y pues esto hizo que pues Francia pudiera crecer y se recuperara económicamente. Muchísimas gracias. Mi compañera Angie nos hablará un poco de los inicios del sindicalismo. Hola, mi nombre es Herminia Huete. Yo voy a dar explicación al punto 4 que nos pide que hagamos un breve resumen acerca del nacimiento de los sindicatos a partir del año 1830. En el año 1830 aparecen las primeras organizaciones obreras agrupando a los trabajadores según su oficio. Se agruparon 150 sindicatos con 100.000 miembros, haciéndose llamar la voz del pueblo. El sindicalismo llegó a países como Francia, donde se organizó contra las condiciones de explotación de los aserraderos y las fábricas textiles. En el año 1836, la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo, exigiendo el voto universal y secreto. En el año 1850, el movimiento sindical se extiende por Europa y se crean sindicatos en Portugal, Bélgica y Alemania. Bueno, también voy a dar respuesta al punto 5, que nos pide que hagamos un resumen de los años de la Internacional. En el año 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, la internacional primera central sindical de la clase obrera. Este mismo año se conoce en Francia el desarrollo de la huelga como uno de los derechos fundamentales de las personas. En 1866, la AIT celebró su primer congreso en donde se trataron los problemas sociales que les preocuparon. En el año 1871 surge la Comuna de París, que es el levantamiento obrero en pro de los derechos sociales. En 1875 se sustituyen los términos amo y siervo a patrón y obrero. Y esto sería todo. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Liliana Soler. A continuación, dar respuesta al punto número 6 y 7 de la guía 18. Entonces, la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, más conocida como la AIT, ¿sí? La Asociación Internacional de Trabajadores. Anteriormente la llamaban la Primera Internacional. Luego se llamó la Segunda Internacional debido a que se generó un enfrentamiento entre los socialistas y anarquistas, eran ellos los miembros de la Primera Internacional, y al formarse este enfrentamiento se llevó a cabo una crisis, ¿sí? Una crisis internacional, la cual hizo que pues se formara de nuevo la Segunda Internacional, pero la Segunda Internacional solo se formó con los socialistas, ¿sí? Esta Segunda Internacional fue fundada en el año 1989 en París, el 14 de julio. Desde allí se llama Segunda Internacional, ¿sí? Esta se fundó básicamente aprovechando la celebración o la fecha especial, es la misma que el aniversario de la Revolución Francesa, ¿sí? Esta se fundó ese mismo día. La diferencia entre la Primera Internacional y la Segunda Internacional, básicamente una de las diferencias es que, como lo decía al inicio del video, era que la Segunda Internacional estaba conformada solo por socialistas, ¿sí? La otra gran diferencia es que la AIT, es que las organizaciones que la conformaban
hacían parte de esta segunda internacional, ¿sí? Tenían más autonomía, es decir, lo que quiero decir es que en la primera internacional pues existía un comité el cual los dirigía y en la segunda internacional pues ya ellos eran más autónomos, tomaban sus decisiones y demás para pues poder trabajar y desarrollar sus actividades, ¿sí? No tenían ningún comité central. Esto fue criticado por los anarquistas. Los anarquistas eran pues las personas que quedaron fuera de la segunda internacional. Bueno, el punto número 7 es el sindicalismo en el siglo XX, ¿sí? Entonces, pues, anteriormente, el sindicalismo en el siglo XX lo llamaban sindicalismo moderno, ¿sí? Esto lo hacían en este entonces porque los sindicatos tendieron, ¿sí? Buscaron como la forma de dividirse, ¿sí? Y al dividirse internacionalmente se crearon tres grandes corrientes, las cuales pues se denominan de la siguiente manera. Uno de ellos son los comunistas, que son los FCM. Esto se refiere a la Federación Sindical Mundial. La segunda son los socialdemócratas. Ellos son la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Y la tercera son los cristianos. Ellos son los CMF, Confederación Mundial del Trabajo, ¿sí? Bueno, ellos son pues como los tres sindicatos que se dividieron, pero también aclaro que existen sindicatos no organizados, ¿sí? Básicamente ellos son corrientes mayoristas y al ser organizaciones mucho más independientes, o sea, ellos son sindicatos pues más independientes que no dependen de pues de ninguna otra sociedad, por decirlo así. Básicamente esta es la explicación que debía dar. Mil gracias. Muy buenos días, instructor Juan. Mi nombre es Laura Paola Osorio Pinilla y en esta oportunidad me correspondió el punto número 8 y número 9. Bueno, para iniciar, dando respuesta con los puntos, voy a hablar un poco de qué es el sindicalismo moderno. Bueno, en el siglo XX, los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres grandes partes. La primera es los comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial, más conocida como la FMS, y la segunda es los socialdemócratas organizados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la cual hace referencia más conocida como CIOSL. Y la tercera, los cristianos organizados en la Confederación Mundial del Trabajo, más conocida como la CMT. Bueno, en esto también me gustaría hablar un poco de que hay unos grupos de sindicatos independientes y un poco libertarios, los cuales pues conllevan a que tienen como la misma ideología con el fin de que se cumplan los derechos de los trabajadores. Y es por ello que coordinan con otros sindicatos, como la Solidaridad Internacional de la Libertad y con la AIT, Asociación Internacional de los Trabajadores, a fin de que se cumplan, como lo había dicho ya, los derechos de los trabajadores. Cabe resaltar que estos grupos son independientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunos sindicatos. El primero es el sindicato gremio, que pues fue la primera forma de sindicación. Este agrupa a los trabajadores por oficio o profesiones, independientemente de la empresa o lugar donde preste sus servicios, donde labore. El segundo es el sindicato de empresa. En este sindicato pues tiene mayor alcance que el del gremio, ya que en el que pueden participar trabajadores de distintas oficinas o profesiones. El sindicato de industria, este se encuentra conformado por patrones o trabajadores pertinentes a empresas dedicadas a una misma actividad, y este recoge los beneficios que deja, por decirlo de esta manera, el sindicato gremial y el de empresa. Bueno, ya para continuar y por último, vamos a hablar del sindicato de trabajo independientes. Bueno, este básicamente pues está constituido por trabajadores, empleados por cuenta propia y que no emplean a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional.
Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.